Entonces, en esa hojita, la semana pasada estuvimos hablando acerca de inicio y esta semana vamos a estar hablando acerca de palabra. Diga conmigo, palabra. Más fuerte, palabra. Entonces estamos hablando acerca de cómo poder llevar todo de 0 a 100 y estamos estudiando cómo el Señor llevó toda la existencia de 0 a 100, cómo llevó todo de que no existiera nada a que pudiera existir todo lo que hoy conocemos nosotros como existencia, valga la redundancia. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de palabra, pero quiero ir más profundo acerca de la palabra, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros conocemos la importancia de las palabras, ¿verdad? De hecho, cuando educamos a nuestros hijos, si dicen una mala palabra, como diría mi abuela, les quito los dientes, ¿verdad? Entonces nos quitan los dientes y decimos una muy mala palabra. ¿Por qué? Porque lo que decimos es muy importante. Entonces, todos nosotros sabemos eso, sabemos que es muy importante lo que decimos, lo que declaramos, pero, diga conmigo, pero hay algo más importante y profundo que quiero que podamos ver hoy. Y por eso le he titulado a este mensaje del día de hoy, la idea que cambia todo, o la idea que cambió todo. No sé si está el título por ahí, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Yo soy una persona que soy un poquito distraído. Mi esposa no me dejará mentir, ¿verdad? Solo un poquito. No sé cuántos hombres acá son nada más un poquito distraídos, no tanto, ¿verdad? Pero nada más un poquito distraído. Ella una vez me dijo, por favor, poné la ropa que está, ya salió la ropa de la lavadora, ¿verdad? Por favor, ponela en la secadora. Yo, como todo un buen hombre, ¿verdad?, que se sujeta a su mujer, yo le hice caso. Entonces yo dije, ok, perfecto, agarré toda la ropa de la lavadora, ¿verdad? La puse en la secadora y listo, y ya estuvo. Entonces yo fui a seguir haciendo lo que tenía que hacer, seguí trabajando y toda la cosa. Pasa el día, pasa la noche, el día siguiente, ¿verdad? Y ella va a sacar la ropa de la secadora y la ropa estaba mojada. Y me dice, yo te dije que pusiera la ropa a secar. Yo le dije, no. Tú me dijiste que pusiera la ropa en la secadora, no a secar. ¿Cuántos améns de hombres puedo tener? Exacto. Una cosa es lo que usted dijo y otra cosa es lo que quiso decir, ¿verdad? Muy diferente. Entonces, el punto es de que ella me dice, ¿cómo es posible que vas a poner eso y no vas a poner a secar? Y realmente en mi mente, pues yo pensaba que tal vez ella le ponía un setting, no sé, ¿verdad? Yo no sé, yo dije, de seguro hay algo especial ahí, ¿verdad? Pero no, realmente nada más tenía que darle start y eso era todo. Ahora ya nunca me pasa, ¿verdad? Cada vez que me dice, ve a poner la ropa de la lavadora a la secadora, le digo, ok, y también la pongo a secar, ¿verdad? Entonces, tengo que asegurarme. Pero soy una persona que soy muy distraída y me pasa demasiado también hasta con el GPS. Al menos en mi país, es un país muy corto, muy pequeño, donde pues tú sabes todas las calles. En cambio aquí, yo no sé cómo llegar a la tienda de la esquina. ¿Verdad? Que es bien complicado, siempre hay que usar el GPS y apenas estoy aprendiendo, no me sé la calle donde yo vivo, ¿verdad? O sea, empecemos por ahí. Pero lo que quiero decir es de que una de las cosas que me pasan a mí es que no estoy acostumbrado a ver el GPS. Y entonces a veces yo digo, yo pienso, yo creo como todo buen hombre, ¿verdad? Que se sabe ubicar en tiempo y espacio, yo creo que sé a dónde voy, ¿verdad? Entonces yo voy y yo no tengo que ver el GPS. Yo digo, yo conozco por acá y de la nada me pierdo una salida, ¿verdad? Y me da risa porque a veces mi esposa ya está más pendiente, ella sabe que perdí una salida y yo me hago el loco, así como que yo sé por dónde voy, ¿verdad? Y ella me dice, ¿sabes que perdiste una salida? Y yo, no, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que siempre me pasa eso, porque soy muy distraído. Y creo que todos nosotros como hombres, no me dejarán mentir, que nos pasa comúnmente de que no le hacemos caso al GPS y pensamos que nosotros sabemos por dónde tenemos que ir. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que le quiero decir con esto es de que en la vida real nosotros somos así con Dios. A veces nosotros no queremos hacerle caso al GPS de Dios o las palabras de Dios porque tenemos una idea, diga conmigo idea, de hacia dónde ir. Ahora, el problema no es la palabra que Dios te dio, el problema es la idea de la palabra que Dios te da a ti. Porque todos tenemos el mapa, todos tenemos el GPS. El problema es de que no sabemos cómo leerlo, no sabemos realmente la idea detrás de todo el trayecto que nos puso. ¿Cuántos de nosotros hemos querido poner un trayecto para llegar a un lugar y decimos, tanto tiempo, yo conozco un lugar mejor, ¿verdad? Pero realmente el GPS sabe más que nosotros. Lo que quiero decir con esto es de que el Señor te puede dar una palabra y tal vez tú no conoces el trasfondo, tú no conoces lo que está detrás de la palabra. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el problema que muchos de nosotros vamos a enfrentar en esta vida y para todos los que estamos caminando con Cristo
El problema es que conocemos la palabra, pero tenemos una idea equivocada de Dios. Y por eso hay muchas personas que pueden utilizar la Biblia para tergiversarla. Por eso hay muchas personas que saben la Biblia de pe a pa, de inicio a fin, pero realmente no viven todas las promesas y toda la palabra de Dios, porque ellos conocen la palabra, pero malinterpretaron la idea detrás de esa palabra. ¿Me sigue o no me sigue? Mire, si nosotros nos vamos a Salmos 33, del verso 6 al 9, dice: el Señor tan solo habló. Diga conmigo, habló. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados, sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. El siguiente verso dice: asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Mira el siguiente: pues cuando habló, diga conmigo, habló, el mundo comenzó a existir. Pero antes de que existiera el mundo, antes de que Dios viniera y hablara, no había nada. Ahora es bien interesante porque tenemos que saber acá que dice: cuando Él habló, la existencia comenzó. Quiere decir que la existencia no existía antes de que Dios hablara. Dios con su boca empezó la existencia. Dios con su palabra empezó la existencia. Y todo empezó con su palabra. Lo vamos a ver más adelante en Juan 1:1, lo vamos a ver también en Génesis, el capítulo 1, pero nada más menciona en el verso 3 que Dios habla. Pero antes de que Dios hable, antes de que tú y yo hablemos, tiene que existir algo previo. Pongan atención a esto. Antes de que nosotros hablemos, antes de que nosotros digamos una palabra, o antes de que Dios comenzara todo lo que existe, toda la creación, con su boca, Él tuvo que comenzar con una idea. Diga conmigo, idea. Entonces Dios es bien interesante porque Dios todo lo crea con palabras. Todo, absolutamente todo. Lo primero que podemos ver es de que Dios crea el universo con una palabra. Cuando digo una palabra no me refiero nada más que dijo una palabra, sino que dijo una frase. Esa es la palabra del Señor. Entonces el Señor viene y dice que se haga la luz. Y así fue como empezó la historia del universo. Pero luego leemos también más adelante de que Dios no solo creó el universo, sino que también levantó a todo su pueblo de Israel con una palabra que le dio a Abraham: te haré padre de multitudes. Luego más adelante podemos seguir viendo cómo esas multitudes, cómo ese pueblo de Israel entró en cautividad, se volvieron esclavos y Dios los liberó a ellos con una palabra que le dio a Moisés. Le dijo: te haré un líder de mi pueblo. Y Él le dio una palabra a Moisés. Él liberó a su pueblo con una palabra. Luego nosotros miramos que Dios manda a Jesús también con una palabra. Y le dice a María: tendrás a mi hijo, tendrás al Señor Jesucristo, que va a ser el que salvará al mundo. Él trajo a Cristo con una palabra. Diga conmigo, palabra. Ahora, ¿qué le quiero decir con todo esto? Dios es una persona que no hace las cosas sin pensar. Cada una de las cosas que Dios hace tiene un propósito. Por lo tanto, antes que Él hablara, tuvo que preceder un pensamiento. Es interesante porque muchos de nosotros decimos, nos ponemos a pelear con nuestra esposa, ¿verdad? Porque no pusimos a lavar, a secar la ropa, ¿verdad? Y a veces tal vez la conversación o la pelea o la discusión se puede empezar a poner un poquito caliente y empezamos a decir cosas que no queríamos decir. ¿Y qué es lo que decimos? Perdón, porque te dije algo que no lo pensé. Pero realmente esa declaración es mentira. Es imposible científicamente hablando que nosotros podamos hablar sin pensar. Nosotros no podemos conectar realmente nuestra boca sin usar un cerebro. Necesitamos nuestra boca y nuestro cerebro para poder producir palabras. Hay muchas personas que tal vez tienen cierto tipo de dificultades del habla y es porque su problema es neuronal, su problema es cerebral. ¿Qué le quiero decir con esto? Es imposible que usted hable sin que usted piense. Así que todos nosotros lo pensamos muy bien. Todos nosotros realmente lo que decimos, sabíamos que lo queríamos decir. El problema era que nosotros queríamos decirlo, queríamos tirarlo, ¿verdad? Lo teníamos aquí y lo terminamos diciendo. Así que todo lo que nosotros decimos realmente lo pensamos primero. Ahora, ¿por qué le digo esto? Le digo esto porque en Juan 1:1 dice: en el principio, en el inicio. Es bien interesante porque en Juan 1:1 nosotros leemos la primera frase que vamos a leer en Génesis. En Génesis la primera frase, lo vimos la semana pasada, decía en el principio, ¿sí o no? Sí.
Génesis empieza con en el principio y aquí empieza Juan 1:1 en el principio. Lo mismo. Ahora es bien interesante porque dice que en el principio la palabra ya existía. La palabra ya existía. Quiere decir que Dios, que Jesús, aquí está hablando acerca de la palabra, que la palabra es Jesús. ¿Cuántos van conmigo? Muy bien. Entonces, yo sé que estaba como un poquito heavy, un poquito pesado al principio, pero sígame porque vamos a un punto. Entonces, aquí dice, en el principio la palabra ya existía. Y cuando habla acerca de la palabra, está hablando acerca de Jesús. Estamos hablando acerca de la palabra que Dios dio para que todo existiera. Estamos hablando de la palabra que también son las promesas de parte de Dios. Pero esa misma palabra es Jesús. Y dice aquí que la palabra, que Jesús, que su palabra ya existía antes que empezara absolutamente todo. Porque en el principio ya existía la palabra. No es que en el principio empezó a existir la palabra. La palabra viene antes del inicio del reloj de la humanidad. ¿Me sigue o no me sigue? Ahora esto es bien interesante y tenemos que saber que la palabra, o sea Jesús, ya existía antes de que toda la existencia comenzara a existir. Ahora, le digo todo esto porque esto es bien interesante y bien importante para lo que vamos a ver en los próximos minutos y también creo que es una base muy importante para todo lo que el Señor va a hacer en su vida. ¿Por qué? Están intrigados ya, ¿verdad? Muy bien. Porque esto es importante. Porque antes, diga conmigo antes, de que Dios creara todo el universo, antes de que Dios creara todo lo que existe hoy en día, todo lo que nosotros somos capaces de ver, tocar, sentir, Él ya lo había imaginado, Él ya lo había pensado, Él ya lo había planificado antes. Él no vino y dijo, voy a ver cómo me sale. No, Él ya sabía cómo eso iba a salir. Y eso, ¿por qué se lo digo? Se lo digo porque pasa exactamente lo mismo en su vida. Antes de que Dios le diera una palabra a usted, Dios ya sabía cuál iba a ser el resultado de esa palabra. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando el Señor le dio una promesa a usted, Dios ya tenía la promesa. Cuando el Señor le prometió algo a usted, Él ya tenía esa promesa guardada. Lo único que está pasando es que tenemos que entender de que Dios vive fuera del tiempo y del espacio, porque Él creó el tiempo. Y antes que creara el tiempo, te había escogido, ya había preparado tu promesa y lo único que Él está esperando es que nosotros lleguemos al tiempo correcto para soltar la promesa que Él creó desde antes que empezara todo lo demás. ¿Me sigue o no me sigue? Así que todas las promesas de parte de Dios nunca van a fallar. ¿Por qué? Porque Él ya las hizo antes de que Él hablara. Por eso es de que Él puede estar seguro de lo que Él habla. Porque Él ya todo tiene listo. ¿Me sigue o no me sigue? Así que antes de que Dios te diera la palabra ya estaba cumplida. Toda palabra de Dios ya está cumplida. Jesús cuando se subió a la cruz dijo, consumado es, hecho está. Todo lo que el Señor quiere hacer en tu vida está hecho. Lo único que tú tienes que esperar es el tiempo de Dios para que cuando tú llegues a ese tiempo, todo empiece a salir, todo empiece a funcionar, todo se empiece a dar. Así que nada más es cuestión de tiempo. El tiempo se sujeta a Dios y el tiempo está esperando de parte de Dios para que los cielos se abran y te den exactamente lo que Dios preparó antes que el tiempo comenzara. Por eso todo empieza con una idea. Y miren, les debo confesar realmente, la razón por la cual nosotros le vamos a poner a nuestro hijo Leonardo, ¿verdad? Los que no saben, pues estamos esperando a nuestro primer hijo, se llama Leonardo Juárez Font, y la razón por la cual le puse Leonardo no es por Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Sino que la razón por la cual le puse Leonardo, aparte de que creo que es un bonito nombre que se puede decir bonito en inglés, así como Leonardo, ¿verdad? Suena como bonito en inglés. También le va a mi apellido, porque mi apellido no es un apellido pues hispano en español, ¿verdad? Que es Juárez. Entonces Leonardo Juárez creo que suena muy bonito. Pero aparte de eso, no lo puse por Leonardo DiCaprio, sino que realmente lo puse por Leonardo da Vinci, ¿verdad? No les puedo decir que él fue, exactamente yo quería que fuera Leonardo por Leonardo da Vinci, pero de ahí sale la inspiración. Ahora, ¿por qué le digo eso? Le digo eso porque tal vez Leonardo da Vinci no es el mejor ejemplo de santidad, ¿verdad? Tal vez hubieran dicho, el pastor le hubiera puesto Pablo, le hubiera puesto Pedro, ¿verdad? O le hubiera puesto algo más santo, ¿verdad? Pero la razón por la cual a mí me gusta Leonardo da Vinci
es porque Leonardo es una persona que supo poder conectar su fe con todo lo que hacía. Supo conectar su fe con su arte, conectar su fe con la matemática, con la física y con la arquitectura. Y lo podemos ver a través de todo lo que él hizo en su vida. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Leonardo da Vinci literalmente es la persona que hizo la imagen que todos nosotros tenemos de la última cena. No sé si ustedes alguna vez han visto esa pintura, una pintura famosísima. Realmente en la Biblia no se pinta cómo fue la última cena. Leonardo da Vinci realmente es aquel al cual nosotros le debemos las gracias de que él nos dio una imagen visual de cómo estaba la última cena de Jesús. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Leonardo da Vinci tuvo que ser un artista que primero lo había imaginado en la mente para luego con su pincel poder traducir la idea y que todas las demás personas lo pudiéramos ver. ¿Me sigue? Ahora, ¿por qué le digo esto de Leonardo da Vinci? Porque así es lo mismo con Dios. Dios es el artista más grande de todos. Dios es el arquitecto más grande de todos. Y Él utilizó su pincel, que es Jesús. Y Jesús es la expresión de las ideas de Dios. Jesús es la expresión que le da forma absoluta a todo lo que nosotros conocemos como Dios. Ahora sígame con esto porque cuando nosotros miramos que la palabra que ya existía antes, que era una idea, viene a la tierra, hay una frase muy importante, dice que la palabra se hizo carne. Y eso que se hizo carne es como el artista que está pintando, que con ese pincel está traduciendo las ideas del artista y la está poniendo plasmada en un canvas para que todos nosotros podamos verlo. Ese es Jesús. Nadie sabía cómo era Dios, nadie sabía cómo hablaba Dios hasta que Jesús vino. Por eso Jesús decía, si tú me conoces a mí, has conocido al Padre, porque Jesús realmente es la expresión de Dios en la tierra. ¿Quiere conocer a Dios? La única manera que usted va a conocer a Dios es conociendo primero a Jesús. Por eso Jesús es la palabra. Pero cuando dice la palabra, espero que me estén siguiendo con todo lo que estoy diciendo, cuando dice la palabra en la Biblia, esa frase, palabra, es logos. ¿Cuántos de aquí saben qué es logos? Muy bien, gracias, teológicos. Para todos los teológicos que sabemos que la palabra en griego significa logos, logos significa palabra y palabra significa logos. Ahora, ¿por qué esto es bien importante saberlo? En este pasaje, la connotación que se le da no es nada más de una palabra que se habla, sino que es la acción de hablar. Una cosa es nada más tú hablar y otra cosa es accionar lo que tú hablas. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? Lo que yo quiero decir con esto es que para Dios una palabra no es nada más algo que se tira al aire. De nuevo, nosotros tenemos una mala idea de Dios y por eso no entendemos sus palabras. Porque nosotros nos hemos hecho la idea de que Dios es como nosotros. Pensamos de que Dios puede decir cualquier cosa con la boca y no cumplirlo. Porque así lo hacemos con nosotros, así lo han hecho con nosotros. Nos han prometido, nos han dicho, nos han jurado y nunca han cumplido sus promesas o nosotros no podemos tampoco cumplir nuestras promesas. Y basamos nuestra idea en base a nuestra palabra y no nos damos cuenta que nosotros no somos como Dios debería ser, sino que Dios realmente utiliza su palabra y lo que Él promete lo cumple, porque no es como tú, no es como yo. En la misma Biblia dice que Él no es un hombre para mentir. ¿Qué le quiero decir con esto? Todos nosotros no miramos las promesas de Dios porque nosotros hemos confundido la idea de Dios y pensamos que Dios puede mentir como nosotros con su palabra. Pero ¿qué pasa? Toda palabra de Dios ya es una acción. Toda palabra de Dios no es una palabra que se tira al aire, es algo que ya existe, es algo que ya está caminando, es algo que se está moviendo. ¿Me sigue o no me sigue? Ahora, tenemos que entender esto muy bien. ¿Por qué? Porque si sabemos que Jesús es la manifestación, Jesús es la acción, Jesús es exactamente la expresión de las palabras de Dios aquí en la tierra, nosotros tenemos que saber que no existe nada más poderoso que las ideas. Porque si Jesús es la expresión de las ideas de Dios aquí en la tierra, no existe nada más poderoso que una idea. Ahora sígame bien acá. Por ejemplo, todos nosotros estamos sentados en una idea. La silla fue una idea. Al principio la gente de seguro se sentaba en rocas, se sentaba en el piso, ¿verdad? Se sentaba en el monte, pero a alguien se le ocurrió la idea de hacer una silla.
y ahora una silla plegable para poder transportarla. La ropa que tú tienes es una idea de alguien. Este lugar fue la idea del arquitecto. Esta iglesia fue una idea de ciertas personas que se juntaron, la pastora y yo, ¿verdad? Y la idea de Dios. Tu vida es una idea. Y todo comienza con ideas. ¿Me sigue o no me sigue? ¿Verdad? También la vida de nuestros hijos puede haber sido una idea bien planificada o una idea calurosa, ¿verdad? Pero, para el que lo entendió, la entendió, pero todo empieza con una idea. Por eso no hay nada más poderoso que una idea. Por ejemplo, el carro que usted maneja, gracias a una persona, fue hecho. ¿Y quién fue esa persona? Ford. Él fue el que dijo, todas las personas deberían tener un carro. Y Ford fue el que empezó a hacer la industria automotriz para el alcance de todas las personas. Por ejemplo, no sé si ustedes han viajado en avión, pero el avión fue la idea de los hermanos Wright. Ellos dijeron, nosotros podemos volar como los pájaros vuelan. Y ellos se inventaron eso a raíz de una idea. ¿Verdad? El concepto incluso que tenemos hoy de la democracia, ese concepto no nació de la nada, fue una idea. Esa idea vino con Platón. Ahora me estoy poniendo ya muy maestro aquí, ¿verdad? Pero esa idea vino con Platón. Platón fue el que puso la idea de la democracia, que hoy en día nosotros seguimos a pesar que Platón no está. Y lo interesante de todo esto es de que hoy no existe Ford. Ford ya murió. Hoy no están los hermanos Wright, ellos ya murieron. Hoy no está Platón, ellos ya murieron. No está Aristóteles, ellos ya murieron. Pero sus ideas siguen vivas. Porque uno puede matar al hombre, pero la idea es tan poderosa que su idea jamás puede morir. Si las ideas son lo suficientemente fuertes, la idea puede prevalecer más que la vida de una persona. Por eso hoy seguimos montando esos carros. Por eso hoy seguimos montando esos aviones. Por eso hoy nosotros seguimos hablando acerca de la democracia. La democracia no era la idea de Dios, solo voy a tirar eso aquí. Porque Dios no vivía en una democracia, Dios es un rey. Y en la democracia no existe rey. En la democracia tú tienes que escoger al presidente. Pero no me voy a meter en ese asunto el día de hoy. Lo que quiero decir es de que es una idea. Diga conmigo idea. Más fuerte, diga idea. Ahora, lo interesante de todo esto es, igual que la Declaración de Independencia de Estados Unidos, esa fue una idea. Lo de la libertad, lo de bla, 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 cada una de estas cosas fue una idea. Y también existen ideas malas, ideas que tienen cautivas a muchos países de nosotros, ideas que a través de los tiempos han destruido al humano. Así como existen ideas buenas, existen ideas malas. Yo quiero que usted tenga algo de verdad por seguro. Este mundo en el que vivimos, la guerra no es entre armas o entre personas, la guerra es entre ideas. La gente pelea, mata, asesina y traiciona por ideas. Por eso no hay nada más poderoso que una idea. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, cuando Dios mandó a Jesús a la tierra para redimir a toda la humanidad, literalmente fue una idea. Y esa idea de la iglesia, esa idea de la comunidad, esa idea es la que nos tiene a cada uno de nosotros acá. Empezó con 12 personas y ahora somos millones de millones a través de la historia. Había una persona en la iglesia, en la sinagoga, un judío que cuando empezó la idea de Jesús a moverse a través de los tiempos, era tan fuerte que estaba siendo de amenaza para otras ideas. Estaba siendo de amenaza para los judíos, estaba siendo de amenaza para Roma, para el gobierno. Y ellos querían derribar la idea de Dios. Y lo querían derribar quitando a sus discípulos, matando a sus discípulos, persiguiendo a sus discípulos. Pero hubo un judío que se levantó y él dijo, el rabino Gamaliel, él vino y dijo, déjenlos quietos. Porque si ellos lo que están haciendo viene de Dios, si las ideas que ellos están presentando son ideas de Dios, van a prevalecer. Pero si no es de Dios, eso no prevalece. Toda idea que no es de Dios no dura. Toda idea que no viene de parte de Dios no dura. Y las ideas de Dios son eternas. Por eso tú también eres una idea de parte de Dios. Porque tu vida, porque todo lo que Dios quiere hacer contigo es eterno. Una de las cosas que creemos aquí en Fuente de Agua Viva es de que cada acción, cada cosa, cada trabajo, cada día, cada palabra que tú hagas y que tú digas no se va a desperdiciar. Aún en el final de los tiempos, en la misma Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos no será desperdiciado. Todo Dios lo utilizará para bien. ¿Me sigue o no me sigue?
¿Están recibiendo de parte de Dios o no? Los puse a pensar hoy bastante, ¿verdad? Ahora, no podemos nosotros pensar que al matar al hombre podemos matar a la idea. Eso fue lo que la gente pensó con Jesús, ¿verdad? Y por eso tenemos que saber lo siguiente. Lo más poderoso, la fuerza más poderosa que existe en este planeta es una idea. Esa es la fuerza más poderosa. Por eso es de que Dios empezó con una idea. Ahora, ¿cómo esas ideas son ejecutadas? Con un mecanismo. ¿Y cuál es ese mecanismo? La palabra. Dios tenía una palabra que fue lo más poderoso, porque Dios tenía una idea que era lo más poderoso, que con eso creó todo el mundo, pero para llevarlo a cabo tuvo que utilizar un mecanismo que era su palabra. ¿Me siguen o no me siguen? Por lo tanto, la fuerza más poderosa del mundo es una idea y el mecanismo más poderoso es la palabra. Por eso Jesús, al principio nosotros podemos ver, en la Biblia nosotros podemos ver en Génesis 1, donde dice en el principio. ¿Se recuerdan de eso que estábamos viendo al principio? Dice en el principio y empieza Génesis 1, un inicio. Luego nosotros miramos en el Nuevo Testamento, en Juan, empezando el Nuevo Testamento con el Evangelio, dice en el principio y dice la palabra. Es bien interesante porque el primer movimiento que Dios hizo fue el movimiento de la creación de la humanidad y de toda la existencia. Y el segundo movimiento, la segunda creación que Dios hizo, lo segundo nuevo que Dios hizo fue la redención de la creación que Él hizo. ¿Me sigue o no me sigue? Y en la primera Él dio una palabra y esa palabra que Él dio fue que se haga la luz. En la segunda Él mandó a Jesús y Jesús empezó su revolución diciendo una palabra a sus discípulos: sígueme. Y con esa palabra de sígueme, Él comenzó toda esta revolución que nos tiene hasta nosotros aquí. 2024 años después, porque le dijo a 12 personas, sígueme. ¿Qué le quiero decir con esto? La palabra de Dios es real. La palabra de Dios ha funcionado hasta el día de hoy. Ahora sígame porque vamos a un punto muy importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Todo empezó con una palabra y toda la redención continuó con una palabra. Dios utiliza la palabra, el mecanismo más importante. Pero aquí está el meollo del asunto. Nosotros como personas estamos tratando de buscar nada más los resultados de una palabra. Y ahí es donde tenemos un gran problema. Por eso yo no quería venir y hablar y decirles a cada uno de ustedes, declaren. Porque regularmente cuando hablamos acerca de palabras, decimos hay que declarar como que si no fuera. Porque creemos y tenemos fe. Y tenemos que hablar de las cosas que no son como si fueran. Y es lo que regularmente enseñamos. Y eso está bien, pero el problema, ¿cuál es? El problema es que declaramos porque queremos algo. Declaramos porque nosotros queremos algo a cambio de parte de Dios. Nosotros estamos buscando los milagros de Jesús. Estamos buscando sus manos. Estamos buscando sus obras. Estamos buscando sus manos. Y en la Biblia podemos ver que habían un montón de personas que seguían a Jesús y que se le amontonaban porque estaban buscando ¿qué? Sus milagros. Y nadie buscaba su mente. No habían personas que querían conocer la mente de Dios. Y el problema de hoy en día, el problema por el cual el pueblo de Dios hoy perece, es porque está buscando las manos de Dios y no su mente. Estamos buscando dónde está la palabra para que la promesa se haga real, pero se nos olvida que detrás de eso hay una idea. Y por eso es de que el mismo David decía lo siguiente, por eso es de que nosotros miramos en Isaías 55:8, donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, porque todos nosotros estamos en la búsqueda de los milagros de Dios y no de su mente. Y el problema de todo eso, ¿sabe cuál es? Cuando empiezan a pasar cosas en nuestra vida que son duras, cosas en nuestra vida que no hacen sentido, nos peleamos con Dios porque estamos buscando los resultados en lugar de entender el por qué Él hizo las cosas que están haciendo. Si entendiéramos las ideas de Dios, no tuviéramos problema cuando estuviéramos viviendo cosas duras, porque supiéramos que Dios tiene una idea más grande
y que no se va a terminar ahí. Y por eso mucha gente hoy se pierde. Por eso mucha gente se pelea con Dios. Por eso mucha gente decide ser atea, alejarse de Dios, pelearse con Dios, pelearse con la iglesia, porque no entiende la idea de Dios. ¿Me sigue o no me sigue? Por eso jamás vamos a entender las acciones de Dios hasta que comencemos a entender su mente. Mira lo que dice Proverbios 1:7. Dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría. Yo le quiero decir una cosa. Yo no sé por qué está pasando usted, y no sé si me puedes ayudar con la musiquita. Yo no sé qué está pasando usted hoy. Yo no sé por lo que usted está viviendo. Pero cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de luchas. Pasamos diferentes tipos de cosas. Todos tenemos una vida completamente diferente. Cada humano es una historia diferente. Cada humano es un mundo diferente. Pero lo que le puedo decir yo es lo siguiente. Nosotros tenemos que empezar a conocer la mente de Dios, porque cuando conocemos la mente de Dios y conocemos sus ideas, nos vamos a dar cuenta que Dios está obrando aún en medio del dolor. Dios está obrando aún en medio de la confusión. Dios está obrando aún en medio de la pérdida. Dios está obrando aún en medio de la espera, en medio de la soledad. Porque hay una gran idea de Dios que ya está en movimiento, que está sucediendo, que está pasando. Pero si nada más queremos los buenos resultados, nos vamos a perder de las grandes ideas de Dios. Y Dios quiere que conozcamos su mente, no nada más que miremos sus manos. Hay algo mucho más profundo para el pueblo de Dios. ¿Me sigue o no me sigue? Por eso es de que para poder llegar de 0 a 100, tenemos que cambiar nuestras ideas. Tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que ser personas que quieran cambiar sus ideas, porque nada más cambiando nuestras ideas van a empezar a cambiar nuestros resultados. Nada más cambiando nuestras ideas, nuestras palabras van a empezar a cambiar. Yo no sé cuántos de ustedes tal vez tienen hijos que tienen 8, 10, 12 años, tal vez hijos que están en la adolescencia y ustedes dicen, ¿por qué este patojo o niño o chamuco o no sé cómo le dicen en su país, habla de esta manera? Porque está teniendo las ideas equivocadas. O ustedes miran a cierto tipo de personas que están haciendo cierto tipo de acciones, que ustedes dicen, ¿cómo es posible que ellos están haciendo esto? O usted mismo se mira al espejo y dice, ¿cómo es posible que yo todavía siga haciendo esto? Bien fácil, tienes las ideas equivocadas. Por eso hoy nosotros, para cambiar realmente nuestros resultados, tenemos que comenzar, número 1, y aquí vamos a la parte práctica. Tenemos que, número 1, cambiar la palabra que recibimos. Porque si las ideas son lo más importante y poderoso que existe en el mundo, si a través de las ideas naciones se dividen, a través de las ideas la hambruna viene, a través de las ideas hay muchos dictadores, a través de las ideas hay mucha opresión, y por una idea puede venir una ruina de toda una nación por generaciones. Tenemos que tener cuidado qué ideas están entrando a nuestra cabeza, porque la idea incorrecta puede destruir toda tu vida y toda una nación completa. Se lo pongo así, la idea incorrecta nos alejó a nosotros desde el jardín del Edén de Dios. La idea incorrecta te puede destruir. La serpiente metió la idea incorrecta. ¿Qué ideas estás poniendo en tu cabeza? ¿Qué ideas? Fue una idea. Por eso les digo, el mundo es una guerra de ideas. Y todas esas ideas se expresan con palabras. ¿Qué películas estás escuchando? ¿Qué música estás escuchando? ¿Con qué amigos te estás rodeando? ¿Las ideas de ellos están ganando sobre tus ideas? ¿O sobre las ideas que Dios te dio? ¿El mundo te está confundiendo de las ideas de Dios? ¿Qué ideas estás recibiendo hoy? Así que, número 1, para cambiar nuestros resultados, nosotros tenemos que cambiar las ideas que recibimos. Número 2, y esto es en secuencia, cuando tú cambias las ideas que recibes, te vas a empezar a dar cuenta que
que esa palabra o esas ideas empiezan a cambiar tus ideas. Entonces vienes a la iglesia y poco a poco te vas a dar cuenta que tu cabeza empieza a cambiar, tu mente empieza a cambiar por lo que estás recibiendo. Ahora, eso puede cambiar para bien o para mal. Por eso tu información que tú recibes va a empezar a cambiar la mente que tú tienes. Y es bien interesante porque así fuimos diseñados nosotros los seres humanos. No hay nadie acá que no pueda ser cambiado sin tener una información. Nosotros somos formados por la información que recibimos. Así que todos aquí somos adoctrinados. Todos aquí somos formados. La única diferencia es que nos va a formar. No importa. Tú naces en Guatemala, aprendes español. En China aprendes chino o mandarín. En Italia aprendes italiano. Pero tú estás hecho para ser formado. La pregunta es, ¿a quién le vas a dar el poder de tu formación? Igual es con nuestros hijos. Cualquiera los puede formar, pero ¿quién va a tener el poder de formarlos a ellos? ¿En la calle es YouTube, es Netflix o eres tú? ¿Qué es? La sociedad hoy está perdida y estamos perdidos por una sencilla razón. Nosotros como iglesia o como padres hemos dejado de formar a nuestra gente y hemos dejado que la sociedad los forme a ellos. Y es peor, nosotros nos hemos dejado formar por la sociedad. Así que si tú quieres cambiar lo que tú eres y cómo tú piensas, empieza a cambiar la información que recibes para que tus ideas empiecen a cambiar. Y cuando tus ideas empiecen a cambiar, vas a darte cuenta, número 3, que tus palabras van a empezar a cambiar. Por eso yo no podía empezar con las palabras. Porque si empezamos hablando de las palabras, ahí no es donde inicia. Tú puedes hablar lo que tú quieras. Yo puedo decir aquí una mala palabra si quiero. O puedo decir una gran promesa. Otra cosa es que la crea. Otra cosa es de que, como dicen en inglés, if I mean it. Si lo que estoy diciendo realmente yo lo creo. Lo que estoy diciendo realmente, yo, por ejemplo, te puedo decir un insulto, pero depende de cómo yo lo dije, porque puede ser algo entre amigos o puede ser algo ofensivo para ti. Va a depender de la intención, va a depender de la idea. ¿Me sigue o no me sigue? Por eso las palabras nada más son resultados de pensamientos e ideas que tenemos en nuestra cabeza. Por eso usted va a ver un montón de gente que habla mal, va a darse cuenta cómo está su cabeza. ¿Quieres saber cómo es la cabeza de alguien? Pues siéntase a hablar con él. Si nada más lo que habla es pura basura o nada, porque no hay nada aquí arribita. Y podemos ser adoctrinados por cualquier persona porque no tenemos nada aquí. Conoce mis caminos, dice Dios. Porque hasta que conozcas mis caminos, van a empezar a funcionar todas las declaraciones que tú quieres declarar. Porque muchos de ustedes, yo estoy declarando en la iglesia, estoy hablando en la iglesia, estoy confesando con mi boca. Sí, pero tu corazón está desviado, tu mente está desviada. Y todo lo que dices es vacío. Porque no hay nada adentro. La palabra no sirve de nada si no tienes la idea correcta. Jesús dijo, en el cielo ustedes van a venir y van a decir que ustedes me sirvieron a mí, pero yo voy a decir, yo los desconozco. Porque me sirvieron con la idea equivocada. Sirvieron a otro Dios que se parecía a mí, pero no era yo. Así que, número 4, cuando empecemos nosotros ya a cambiar nuestras palabras, luego que cambiamos nuestra mente, luego que empezamos a recibir la información correcta, vamos a empezar a cambiar realmente lo que somos. Y muchos de nosotros queremos cambiar lo que somos sin cambiar nuestras palabras, sin cambiar nuestros pensamientos y sin cambiar toda la información que estamos recibiendo. Y por eso seguís siendo el mismo. Admirás a un montón de personas y te frustras porque no sos como ellos y jamás vas a llegar a serlo, aunque sean tus héroes o ejemplos a seguir. Pero si tú no piensas como ellos, todos quisiéramos tener el six-pack, ¿verdad? Pero nadie quiere comer como una persona con un six-pack. Hasta que tú no cambies lo que llevas dentro, afuera vas a seguir siendo igual. Y aquí viene lo peor de todo, que por esta razón a veces muchos de nosotros venimos a la iglesia. Número 5, cambiar nuestros resultados. Tus resultados van a cambiar hasta de último. Hay milagros que pueden tardar 25, 50 años o 5 o 10 generaciones.
Porque eso fue lo que tardó cambiar una idea. Cuando Dios viene y hace libre una generación, no la hace libre nada más de lo que ellos no tienen, su pobreza o su enfermedad, lo hace libre de la mente, del espíritu y el alma. Oye, no sé por qué se puso aquí. Me quitó el poder aquí que llevaba. ¿Me sigue o no me sigue? La libertad que Cristo quiere hacer en tu vida es una libertad de tu espíritu, de tu mente. Esa es la libertad. Las enfermedades no importan, lo material no importa. Ese es el resultado de quién tú eres. Es el resultado de lo que tú llevas dentro. Por eso nada más vamos a llegar a cambiar nuestros resultados hasta que cambiemos lo que somos. Y no vamos a cambiar lo que somos hasta que cambiemos cómo hablamos. Y no vamos a cambiar cómo hablamos hasta que cambiemos lo que pensamos. Y no vamos a cambiar cómo pensamos hasta que empecemos a meter las ideas correctas. Empiece a dudar, empiece a preguntarse, empiece a hacerse preguntas. Acérquese conmigo, acérquese con una persona, acérquese con un líder, acérquese con cualquier persona que sea digna de ser escuchada. Porque no todos somos dignos de ser escuchados. No todo el mundo puede predicar, no todo el mundo puede cantar, no todo el mundo puede ministrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso puede cambiar las ideas de una persona y por lo tanto cambiar toda su vida y la trayectoria de toda su generación. Por eso la palabra que tú escuchas es muy importante. Por eso para nosotros aquí en la iglesia lo más importante es la palabra. Porque aquí a 25 años, eso es el resultado de tu vida, va a ser el resultado de la palabra que te dimos. Por eso no jugamos aquí nosotros nada más a algo del domingo. Nosotros estamos jugando aquí para la eternidad. Y no digamos para los próximos 50, 30 años. No digamos para los próximos 5 años o para el próximo mes, no. Esto es algo para toda la vida. Queremos cambiar sus resultados, pero necesitamos cambiar su mente primero. Y ese es un proceso de sacar toda la basura que el mundo nos ha puesto y empezar a meter todo lo bueno de parte de Dios, todas sus promesas, todos sus pensamientos, para que cuando venga más basura del mundo sepamos cómo pelear contra eso y alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Se los dije en un servicio anterior y se los vuelvo a repetir. Para los cristianos, aunque haya crisis, aunque haya enfermedad, aunque haya maldad en la humanidad, nosotros no vamos a ver pobreza, no vamos a ver enfermedad, no vamos a ver calamidad, porque para que cree en Cristo y tiene las ideas de Dios, va a haber esas ideas materializadas aquí en la tierra. ¿Me sigue o no me sigue? Y la contraparte, sí, pastor, pero yo creo las ideas de Dios y qué sé yo, pero sigo siendo pobre, estoy enfermo, estoy bla, bla, bla. Exactamente esa respuesta que tienes en la cabeza me deja saber que no tienes las ideas de Dios. Porque incluso en la enfermedad, incluso en la pobreza, hay gozo, felicidad, porque nuestra visión no está en esta vida. Y por esa misma razón no sales de ahí. Porque el que está con Cristo, incluso en la enfermedad, sabe que es sano. Y ahí es donde el milagro se produce realmente. No en tu cuerpo, en tu mente. Porque cuando Cristo venga vamos a tener cuerpos renovados, la enfermedad no te va a tocar, pero vas a tener una mente renovada. Así que, ¿cuál es la idea de Dios? La idea de Dios no es nada más renovar tu casa, tu cuerpo. La idea de Dios es renovar tu mente, renovar tu espíritu. Por eso en la Biblia dice: yo quiero que tú prosperes así como prospera tu alma. Porque si tú no cambias lo que tú eres dentro, nada de lo demás va a poder prosperar. Es la única manera. Así que la idea de Dios es que conozcamos a Jesús y seamos transformados a su imagen. Ojo a eso. ¿Usted sabe por qué David era conforme el corazón de Dios? Miren lo que dice el Salmo 119, 27. David le dice a Dios, dice: hazme entender tus preceptos. ¿Usted sabe qué es un precepto? Precepto es una palabra hecha. En el hecho de que precepto es es antes, y septo viene de la palabra concepto. Quiere decir de que nosotros tenemos muchos conceptos, ¿verdad? Pueden decir: el pastor es muy guapo. Muchas gracias, ¿verdad? Pero es un concepto, ¿verdad? Podemos tener un concepto de este lugar. Podemos decir que este lugar es un lugar claro, que este lugar es un lugar, ¿verdad? Y tenemos diferentes conceptos. ¿Me sigue? Entonces nosotros nos movemos en base a conceptos, pero antes de que haya un concepto hay un precepto, ¿verdad? Lo que antecede el concepto. De nuevo, antes que haya una palabra hay una
idea. David lo que le está diciendo a Dios es: hazme conocer tus ideas. No quiero nada más ver tus obras, quiero ver tu mente. Y por eso David era conforme al corazón de Dios, no conforme a sus manos. Era conforme a su corazón, porque David quería conocer el corazón de Dios, no nada más sus obras. Usted quiere ser una persona conforme al corazón de Dios, empiece a ver la mente de Dios y conocer sus ideas. Y luego todas las demás obras van a fluir. David nunca pidió por dinero. David nunca pidió por algo más que conocer a su padre. Prefiero estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Él deseaba la idea original de Dios. Él deseaba el porqué detrás de cada acto. Luego que David, perdón que me estoy extendiendo, pero creo que esta palabra está muy buena, se la quiero dejar de verdad. Después de que vino David y pecó, y el Señor castigó a su hijo que tuvo luego de haber sido inmoral, y Dios se llevó a su hijo, David hizo algo muy interesante. David empezó a ayunar para que Dios no se llevara a su hijo. Pero en el momento de que Dios se lleva a su hijo, David se levanta, come y se va a adorar a Dios. Y David dice algo muy importante a sus siervos, porque sus siervos se preguntaban: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que de la nada te recuperaste? ¿Cómo es posible eso? Y él dijo que él sabía que Dios estaba en control. Él sabía que los caminos de Dios son mejores que los de él. Y él sabía que iba a llegar un día donde él se iba a juntar con su hijo, porque estaba mejor con el Señor. Obviamente se lo estoy dando parafraseado, para que podamos entender que David conocía la idea detrás de Dios, detrás de todas sus acciones. Así que podía ser una acción donde se llevara a un ser querido de él, pero él sabía que Dios tenía el control y tenía una mejor idea de la que él tenía. Y por eso él podía comer y podía adorar a Dios tranquilo, porque sabía la idea detrás de la acción. Y hoy usted está preocupado, molesto, enojado, frustrado por la acción. Y la verdad es que desconoce la idea. Y tal vez hoy no va a descubrir toda la idea de Dios, porque la idea de Dios poco a poco se va revelando hacia nosotros. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo: hay tantas cosas que quisiera decirles, tantas cosas que quisiera revelarles, pero es demasiado que no lo van a poder recibir todo ahora. Por eso vendrá el Espíritu Santo, porque día a día te irá revelando cuál es mi propósito con tu vida. Por eso venir a la iglesia no es de la noche a la mañana. Orar no es de la noche a la mañana. No, hay un desarrollo todos los días de nuestra vida para llegar a conocer la idea de Dios. Y el que conoce la idea de Dios va a poder ver todas sus acciones y va a decir: aquí hay gloria en medio del dolor, en medio del vacío, aquí hay gloria. Y termino con esto. Así como Dios creó toda la existencia y trajo todo de 0 a 100. De 0 a 100 es una metáfora, ¿verdad? De que no existía nada y ahora ya hay. Lo que no estaba completo ahora está completo, ¿verdad? Viene Dios y Él creó absolutamente todo con una palabra, porque Él tenía una idea. ¿Cuál es mi llamado para todos los que estamos aquí hoy? Muy sencillo. ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo tú al menos quieres terminar este año? ¿Cómo te gustaría terminar esta serie? Piensa. Me gustaría decir cuál es la idea de tu vida, qué vas a hacer a los próximos 50 años, pero muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué vamos a almorzar hoy, ¿verdad? Y de nuevo es un proceso, es día con día, es parte con parte, y es lo que Dios quiere hacer. Por eso Dios dice: no te preocupes por el pan de mañana, preocúpate por el pan de hoy. ¿Cómo tú quieres terminar esta serie? ¿Cuál es tu idea? Cierra tus ojitos ahí donde estás y piensa: ¿cómo yo quiero terminar? Empieza a llenarte la cabeza de las ideas correctas.
Empieza a comprometerte incluso contigo mismo y decir, ya no voy a tener esta idea, la otra idea. No. Voy a empezar a cambiar la información que meto en mi cabeza, porque quiero esto para mi vida. ¿Cuál es la idea que tú tienes para terminar esta serie? Y el llamado que tengo es muy sencillo. 2 cosas. La primera es que tú comiences a llenarte de la información correcta. Y la segunda es que empieces a hablar conforme a esa información. Hasta que tu mente, hasta que tus ideas, hasta que todo lo que tú eres, cada fibra de tu ser, se transforme. Y que al menos tal vez cuando terminemos esta serie, tal vez no vas a tener todo lo que querías físicamente, pero vas a salir completamente diferente. Vas a salir con la capacidad de que cada palabra que tú pronuncies, tú puedas crear una nueva realidad. Porque lo mejor que yo puedo hacer para la iglesia no es enseñarles a cómo pedir algo, es enseñarles a cómo convertirse en alguien que puede llegar a alcanzar todos los algos que Dios quiere darles. Así que, ¿cómo tú quieres terminar esta serie? Gracias, Señor Jesús. Padre, hoy venimos delante de tu presencia. Espíritu Santo, te pido que tú empieces a tocar los corazones de cada uno de los que estamos acá. Empieza a hacer una labor quirúrgica dentro de nuestras mentes, corazones y almas. Gracias por conectarte con nosotros. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Recuerda que si vives en el área de Dallas-Fort Worth, queremos conocerte y queremos que puedas ir a uno de nuestros servicios presenciales. Y si este ministerio ha sido de bendición para ti, te invito a que puedas entrar a nuestra página web fuentedallas.com. Ahí vas a poder sembrar y conectarte más con nosotros.